Hola, agradecemos a todos y a todos su presencia nuevamente. Y a continuación vamos a escuchar la ponencia titulada Reflexiones sobre el diseño de prompts para la inteligencia artificial generativa, que presenta el doctor Gabriel Pérez Salazar, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, quien nos acompaña en modalidad virtual. Como moderadora de la ponencia nos acompaña la doctora María Rebeca Padilla y de la Torre, profesora investigadora del Departamento de Comunicación de esta universidad e integrante del Consejo Académico del Doctorado en Estudios Socioculturales. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días a todas, a todos los que están aquí presentes. Bienvenidos. Sobre todo quiero dar una muy cordial bienvenida a nuestro siguiente invitado, a un académico muy querido entre la comunidad y aparte muy destacado, a quien admiro mucho, al doctor Gabriel Pérez Salazar. Muy buenos días. Le doy un poco de contexto. Estamos con las y los estudiantes del doctorado en estudios socioculturales que tenemos aquí en la universidad, ya con una larga tradición, y también de la maestría en investigaciones sociales y humanísticas. Dos programas que nos han dado muchas satisfacciones, porque son programas que se han mantenido en los niveles más altos de evaluación por parte de los comités que han cambiado los nombres del Padrón Nacional de Posgrados del país. Se han mantenido con evaluaciones muy altas, y también hemos tenido, pues lo más importante, hemos tenido egresadas y egresados que han hecho excelentes trabajos, y ahorita también pues, muy contentos de volver a regresar a la modalidad presencial, y tenemos también un cuerpo de estudiantes y estudiantes muy destacados que apreciamos mucho, y vas a ver que te va a gustar interactuar con ellos. Me permito presentar al doctor Gabriel. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México, y cuenta con el nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras del Consejo Nacional de Ciencia, Humanidades y Tecnología. Es autor de más de 60 documentos científicos publicados a nivel nacional e internacional, así como de los libros Internet como medio de comunicación, el meme en Internet, identidad y usos sociales, y de manera más reciente, identidad y virtualidad, aproximaciones desde la comunicación. Les invito a buscar sus libros en las redes, están ahí disponibles, sobre todo para quienes tienen temas de investigación cercanos a estos temas. Ha sido profesor de la UNAM, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y desde el 2010 es catedrático e investigador de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Saltillo. Es líder del cuerpo académico en consolidación, cultura e identidad, y dentro de su línea de investigación centrada en la comunicación y las innovaciones tecnológicas. Destacan los abordajes que ha hecho en torno a la brecha digital, los usos sociales de la tecnología, los procesos identitarios en los espacios virtuales, la cibercultura, la ciudadanía digital, las masculinidades positivas en línea y la inteligencia artificial. Incluso yo les podría decir que, hablando de inteligencia artificial, en explorarla, en analizarla con mayor detalle, pues no podemos pensar en estos sin la referencia del doctor Gabriel Pérez. Él es una referencia obligatoria en todos los temas de innovaciones tecnológicas. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Además, un gran cinófilo y muy generoso con todos, que siempre nos comparte todos sus tips de cultura, de música y, por supuesto, también de su amplia productividad académica. Entonces, sin más, le doy la palabra esta mañana al doctor Gabriel Pérez. Adelante. Muchísimas gracias por tan cordial presentación que haces, Rebeca. Muchas gracias. Es un privilegio para mí estar, aunque sea en esta ocasión, solo virtualmente con ustedes. La Universidad Autónoma de Aguascalientes me es un espacio profundamente entrañable, donde he estado ya en un par de ocasiones. Y vamos, que hay muchos afectos que me unen con ustedes. Entonces, muchas gracias por esta presentación, Rebeca. Voy a permitirme compartir pantalla para que demos entonces inicio a esta presentación.
si hubiera algún problema y por favor les pediría que me lo indicaran. Bueno, muy bien, ahí debemos estar ya con la presentación. El objetivo es entonces que platiquemos un poco sobre inteligencia artificial. Voy a caracterizar una clase particular de estas innovaciones tecnológicas, que es la inteligencia artificial generativa, y luego detonar algunas reflexiones en torno a los usos que podemos hacer desde la investigación, desde los espacios académicos y educativos sobre esta tecnología. Entonces, vamos a hablar en general de esto. Estos son los puntos que tocaré a lo largo de esta charla. Vamos a empezar hablando sobre qué es la inteligencia artificial. Este es un conjunto de distintas aplicaciones, distintos desarrollos que tienen muy diversas y muy distintas salidas que se les han dado. Es decir, eh, ¿por qué estamos hablando? A ver, ¿por qué estamos hablando en este momento de inteligencia artificial? Seguramente porque de alguna manera hemos escuchado o hemos utilizado el chat GPT. Entonces es muy probable que ahora estemos hablando de esto por esta razón en particular. Sin embargo, es importante recalcar que no es el único tipo de inteligencia artificial que existe. Es decir, y esto es algo que tiene muchos años de estarse trabajando, la inteligencia artificial en general. Vamos a definir entonces a este conjunto de innovaciones tecnológicas como un grupo de dispositivos, de recursos programáticos y de hardware y software, que tienen la intención de resolver problemas de manera relativamente autónoma. Es decir, a ver, vamos a pensar en un programa como Word, una aplicación como Word. Word tiene una programación fija que permite entonces que procese lo que nosotros estemos tecleando de tal manera que podamos cambiar el tamaño del font, podamos cambiar su apariencia, etcétera, etcétera. Hay una programación previa y todas las posibilidades están previamente contempladas y están ahí contenidas en los menús a los que podemos tener acceso. Es decir, todo está previsto. La inteligencia artificial tiene una base completamente distinta de operación. Es decir, se trata entonces de ir resolviendo problemas sobre la marcha de manera adaptativa, de tal manera que quienes programan los algoritmos de inteligencia artificial no anticipan todas las posibilidades como en la programación tradicional. Acá de lo que se trata es de establecer una serie de algoritmos que sean capaces de ir resolviendo problemas y tomando decisiones de manera relativamente autónoma alrededor de aplicaciones como las que ustedes pueden ver en la parte inferior de la pantalla. Es decir, por ejemplo, hay sistemas de inteligencia artificial en sondas robóticas que están, por ejemplo, el Mars Rover que está en Marte, evidentemente. Dado el tiempo de respuesta que hay entre la Tierra y Marte, que son varios minutos, es imposible entonces que haya un control total de este dispositivo o de estos dispositivos que hay en Marte desde la Tierra. Entonces, se les ha dotado de diversos sistemas de inteligencia artificial que les permiten tomar decisiones, es decir, avanzo, no avanzo, doy la vuelta, sigo, me pongo a recargar las baterías o qué hago sin tener que recibir instrucciones precisas desde la Tierra para que entonces pueda llevar a cabo sus labores. Insisto, dependiendo del contexto y dependiendo de las condiciones en las que se encuentren estos dispositivos. Bueno, ese tipo entonces de inteligencia artificial es una clase particular dentro de las muchas que hay en la inteligencia artificial. Y hay una gran cantidad de aplicaciones que van desde el reconocimiento de patrones, que está siendo utilizado en la medicina, por ejemplo, en el diagnóstico temprano de diversos tipos de cáncer a partir del análisis de placas, de rayos X, de MRIs, etcétera, etcétera. Hay otros sistemas que hacen gestiones de información. Nuestros asistentes digitales. Alexa, dile a Gabriel que le quedan 30 minutos. Bueno, ese son otros tipos de inteligencia artificial que están cumpliendo otras funciones. Concretamente en lo que tiene que ver con la identidad de datos, esto lo hemos usado desde hace ya un tiempo razonable en nuestros sistemas de streaming. Es decir, cada vez que entramos a Netflix o Spotify o alguna de estas plataformas de contenidos, de streaming de contenidos, nos son sugeridos distintas posibilidades para que lo consumamos. Y eso tiene parte, es un sistema de inteligencia artificial, igual cuando entramos a cualquier plataforma sociodigital. Ese streaming de datos, esas publicaciones, esas notificaciones que recibimos, son el resultado de una inteligencia artificial que ha calculado qué es lo que nos llama la atención, en qué solemos poner más
más atención, a qué solemos dedicarle más tiempo en nuestros consumos. Insisto, tanto en estos sistemas de streaming como en las llamadas plataformas sociodigitales. Bueno, entonces, insisto, aquí es amplísimo, no voy a hablar de todo esto, me voy a centrar justo en esto que seguramente es lo que nos trae esta mañana, que son los sistemas de inteligencia artificial generativa. Los sistemas de inteligencia artificial generativa son de muchas clases también, es decir, fíjense, de toda la inteligencia artificial nos centramos en una clase muy específica, que son los sistemas de inteligencia artificial generativa. Y de todos los sistemas de inteligencia artificial generativa me voy a centrar en una clase muy particular, que son a la que pertenecen precisamente ChatGPT y Google, que antes se llamaba BART y desde la semana pasada ahora es Gemini, etcétera, etcétera. Bueno, el punto es este. Así como ChatGPT es capaz de procesar textos, hay otros sistemas de inteligencia artificial que son capaces de generar esquemas, mapas conceptuales, mapas mentales, imágenes, por supuesto, que es algo muy, que en las ciencias de la comunicación lo tenemos muy presente, animaciones, videos, música, voz, etcétera, etcétera, sistemas de deepfake, etcétera. Es decir, hay una gran cantidad de posibilidades acá. No voy a hablar de todo eso, voy a centrarme concretamente en los sistemas que manejan lenguajes naturales y de ahí entonces estas siglas LLM, que son modelos de lenguaje natural en inglés, Large Language Models. Muy bien, los sistemas, los LLMs, que insisto, para que precisemos esto, es a partir de lo cual funcionan el ChatGPT 3.5, 4.0, lo que antes se llamaba BART, lo que ahora se conoce como Gemini y muchos otros sistemas. Funciona de la siguiente manera. Déjenme les platico cómo es que a muy grandes rasgos funciona esto. Muy bien, se hace una programación de unos algoritmos que van a integrar lo que se conoce como un modelo fundacional. Este modelo fundacional es entrenado a partir de ser enfrentado a lo que yo llamo un corpus cultural. Digo yo llamo porque las referencias le llaman solamente el corpus de entrenamiento. Para mí es un corpus cultural por una serie de aspectos que les voy a detallar más adelante. El punto es este. Todos estos son modelos de Machine Learning que funcionan a partir de modelos de redes neuronales, en las cuales se van entonces construyendo enlaces entre distintos puntos de acuerdo a los sentidos que son generados en esto. A ver, ¿a dónde voy con todo esto? Se toman cientos de millones de unidades de entrenamiento. En el caso de los LMs, son textos digitalizados. Estamos hablando de los modelos de lenguaje, de procesamiento de lenguaje natural. Bueno, estos cientos de millones de unidades de entrenamiento, entonces, le brindan a los modelos fundacionales una representación de nuestro idioma y de cómo se construye el sentido dentro de nuestro idioma. Muy bien. Esto ocurre de manera autónoma, es decir, esta primera fase de entrenamiento ocurre de manera completamente autónoma. Están los corpus culturales, están los algoritmos, se deja que corra el algoritmo y el algoritmo se entrena a partir de esto. Esto cuesta millones de dólares. Generar todo esto cuesta millones de dólares hasta que llegamos entonces al modelo fundacional. Por ejemplo, ChatGPT 3.5 es un modelo fundacional. ChatGPT 4.0 es otro modelo fundacional. Gemini es otro modelo fundacional. BART era otro modelo fundacional, bueno, etcétera, etcétera. El caso es que una vez que se llega a estos modelos fundacionales que ya han sido entrenados a partir de todos estos cientos de millones de unidades, de unidades textuales en este caso, pasan por un proceso de calibración. Y este es un proceso que puede ocurrir de manera reiterada. Esta calibración ocurre bajo lo que se conoce como un modelo de aprendizaje reforzado por humanos. Y aquí sí, como su nombre lo dice, seres humanos, personas, empiezan entonces a alimentar estos modelos fundacionales, le empiezan a dar prompts. Ahorita más adelante voy a detallar un poco más qué son los prompts. Le empiezan a dar prompts y entonces empiezan a hacer ajustes de tal manera que las salidas que sean generadas por este modelo fundacional correspondan con algo que sea socialmente aceptable, que no te dé, por ejemplo, instrucciones para, dime cómo hacer una bomba atómica, que no te responda cosas así, o dime cómo puedo hacerle daño a tal sistema, o sea, que no te responda cosas así. Son salvaguardas que se van estableciendo tratando de resguardar otras cuestiones que también vamos a ver más adelante en términos de algunos sesgos que se presentan a partir del corpus cultural. Bueno, el punto está en que
cuando nosotros introducimos, nosotros ya como personas usuarias, después de este proceso de calibración y de ajuste, cuando introducimos un prompt a un LLM, como puede ser ChatGPT, el sistema genera una salida. Si ustedes se dan cuenta, ya hay un enlace en la parte inferior de la pantalla, en la parte inferior izquierda de la pantalla, es un enlace que nos conduce a esto. Resulta que mi compañero, el doctor Antonio Corona, nos presentó, nos obsequió en noviembre de 2021 una conferencia en la que nos habla de cómo funciona el Machine Learning. Y entonces aquí Antonio nos hace una plática mucho más detallada y mucho más precisa de lo que yo he sido capaz de explicar en este modelo. Entonces, el punto es este. Hay unos algoritmos, ¿de acuerdo? Los algoritmos pasan por un proceso inicial de entrenamiento. Este proceso inicial de entrenamiento da lugar a lo que, entre comillas, se conoce como conocimiento dentro de la jerga de los sistemas de inteligencia artificial. Ya sé, estamos hablando de algo que es muy diferente a lo que solemos referirnos cuando hablamos de conocimiento en ciencias sociales, pero vamos, síganme el rollo, por favor, porque así es como se le nombra, el conocimiento. Y ese conocimiento, entonces, es la base para la interacción que establecemos nosotros como personas usuarias con nuestros sistemas, y es a partir de ahí que se generan las salidas. Muy bien. Entonces, hay una gran cantidad de LLMs, como ya se los comentaba. Hay muchas páginas. Si ustedes teclean simplemente inteligencia artificial en algún buscador, les va a dar montones de posibilidades. Muy probablemente les ponga hasta arriba el ChatGPT y el Gemini, etcétera, y muchos otros. Hay algunos que son, de hecho, la mayor parte son aplicaciones específicas de estos modelos fundacionales de ChatGPT y de Gemini o de BART, y les ponen nada más otra interfase y les ponen ahí un pequeño ajuste y ya. Entonces, hay muchos, pero también hay otros que sí son, que son originales. Al fin, es que uno se encuentra de todo. Uno se encuentra de todo acá, algunos accesibles en términos económicos, otros que te cobran por una versión premium, que son el caso de ChatGPT. El 3.5 es gratis, el 4.0 te cobran. Gemini igual tiene una versión básica que es gratis, que es bastante más poderosa que el ChatGPT 3.5, que es gratis también, y tiene una versión Pro que te cobran. Y son más o menos parecidos los cobros, alrededor de $20 al mes si uno quiere tener acceso a estos sistemas avanzados en la versión premium. Pues ahí están, pues, son muchísimos, pues lo que quiero decir es que son muchos. Por ahí los chinos también tienen varios. El problema es que está literalmente en chino usarlos. No hay versiones en inglés hasta donde yo he podido encontrar. Las interfaces hasta donde yo encuentro son versiones únicamente en chino mandarín. Bueno, ¿cómo funciona? Muy rápidamente, sin entrar en muchos detalles, ¿cómo funcionan los LLMs? Muy bien. Todos nosotros tenemos seguramente en nuestro bolsillo en este momento o en nuestras manos un dispositivo móvil, un celular, pues. Cuando tenemos el autocorrector activado, nos damos cuenta de que empezamos a escribir algo y nos sugiere cómo terminar la palabra y nos empieza a sugerir luego cuál puede ser la siguiente palabra. Muy bien. Los LLMs funcionan básicamente de esta forma, pero de manera mucho más compleja. Es decir, estamos hablando de varios miles de millones de parámetros a partir de los cuales establece el sistema una probabilidad de respuesta que se determina a partir del sentido general que nosotros le dimos en esta petición inicial. Es decir, nosotros tecleamos un prompt y ese prompt es transformado en una serie de parámetros que el sistema entiende, y entonces con eso que, igual, por favor, aquí, eso de que entiende es entre comillas, ¿eh? No entienden porque no es una persona, pero digamos que es capaz de procesar, ¿ok? Dejémoslo así, que es capaz de procesar. Entonces hay un sentido que es una representación numérica de lo que yo quise decir, y empieza a generar la salida a partir de una probabilidad, una proximidad semántica de ese sentido que yo establecí inicialmente en mi prompt. Entonces, genera la primera palabra, luego genera la siguiente palabra, que es la que tiene una mayor probabilidad de estar conectada con el sentido de lo que yo había dicho inicialmente, y así hasta que termine entonces de generar la salida. En este momento, estos sistemas nos están generando, nos están arrojando salidas que tienen una extensión de entre media cuartilla, un párrafo, máximo cuartilla y media, una cosa así, más o menos.
que es la limitación por la cantidad de unidades de proceso, que son los tokens a los cuales puede dar lugar. No quiero ser demasiado técnico en esto, pero bueno, a grandes rasgos es cómo funciona. Es decir, calcula cada palabra, palabra por palabra, es lo que hace. En términos probabilísticos, en relación con el sentido de lo que yo le había dado inicialmente. Y así la siguiente palabra, hasta que construye entonces la salida final. No entiende en términos humanos lo que le estamos preguntando, sino que calcula aproximaciones semánticas a partir de una serie de algoritmos bastante complejos y que son la base del funcionamiento de los LLM. El punto está más o menos ahí. Esto da lugar a varias limitaciones. Y esta imagen que yo generé es una evidencia de estas limitaciones. Entonces, estas limitaciones, en el caso de los sistemas que generan imágenes, es igual a como se los expliqué con el chat GPT, solo que es píxel por píxel. Y no es palabra por palabra, sino píxel por píxel. Y tiene particular problema los sistemas de inteligencia artificial generativa de imágenes en generar manos. Entonces, si tú le pides manos, casi seguro te va a arrojar algo mal. Bueno, el punto es este. Cuando estamos hablando de los sistemas de inteligencia artificial generativa que están basados en los modelos de lenguaje natural, el chat GPT, pues, hay una serie de sesgos derivados del corpus de entrenamiento. Acuérdense, les dije esto. El sistema, los algoritmos, son enfrentados a un corpus de entrenamiento y a partir de ese corpus de entrenamiento generan esto que es conocido como el conocimiento, estos modelos fundacionales. Bueno, vamos a primera reflexión crítica acá, en este punto. ¿Cómo son estos cuerpos de entrenamiento? ¿Cómo son estos corpus de entrenamiento? Para empezar, tiene que ser texto digitalizado. Y uno tiene que ponerse a pensar, ¿cuál es la disposición que hay sobre los textos digitalizados? Entonces, lo que nos lleva el sentido, bueno, no el sentido común, sino la experiencia y varios estudios que se han hecho, es que la mayor parte de estos textos digitalizados están, en primer lugar, en idioma inglés. ¿Ok? Y ahí hay un primer sesgo. Todo aquello que es producido, y esto nos lo dice la teoría crítica y lo dice la escuela de Birmingham, todo lo que es producido, todo producto cultural, pues, es el resultado de aquel contexto cultural en el cual se encuentra. Y entonces el contenido de esa unidad de sentido, corresponde entonces con el contexto cultural del cual parte, lo cual no es poca cosa. Entonces, si la mayor parte de las unidades de entrenamiento corresponden al idioma inglés, se reflejan acá las cosmovisiones de las personas, de la cultura anglosajona. Los sistemas de inteligencia artificial son entrenados en una gran cantidad de idiomas, no solamente en inglés, pero la mayor parte están en inglés. Y una característica de los sistemas de inteligencia artificial generativo es que las respuestas son más precisas en función del tamaño del corpus de entrenamiento. Es decir, piensen ustedes en la disposición de textos en idioma inglés contra la disposición de textos en una lengua romance mucho más limitada, como puede ser el rumano, por ejemplo. Es decir, incluso el español es hablado por varios cientos de millones de personas en el mundo, pero el rumano no. O sea, y aunque pueda ser entrenado en rumano, dado el tamaño del corpus de entrenamiento en rumano, las respuestas que podamos recibir en rumano son mucho menos precisas que las respuestas que podamos recibir en un idioma más hablado, como puede ser el chimono mandarín, o el árabe, o el inglés, o el español, que el rumano. Pero nada de esto en conjunto se compara incluso con el inglés, porque no es que sea el idioma necesariamente más hablado del mundo, pero sí en el que hay mayores unidades digitalizadas disponibles para los corpus de entrenamiento, lo cual es aquí este brinco que damos acá. Bueno, el punto está en esto. Luego tenemos que sumar a estos sesgos idiomáticos, que son sesgos culturales, los sesgos en los contenidos, en los tratamientos de las representaciones de algunos grupos, por ejemplo, lo cual entonces nos da por resultado que hay muchos sesgos por género, por religión, por idioma, por etnia, por ideología. Son cuestiones que han sido detectadas, que han sido estudiadas desde alrededor de trabajos desde 2021-2022, que en términos de cómo va la inteligencia artificial son trabajos ya muy viejos. O sea, trabajos de 2022 son ya trabajos muy viejitos,
en función de cómo está evolucionando entonces la segunda parte en el entrenamiento. ¿Se acuerdan que les decía yo que una vez que tenemos el modelo fundacional, hay una calibración que se echa por humanos, aprendizaje reforzado por retroalimentación humana? Bueno, ahí es donde se han tratado de reducir estos sesgos. Y hoy en día, si entramos a las versiones más recientes de estos modelos fundacionales como ChatGPT 4 o Gemini, están sumamente reducidos, pero no ausentes del todo. Y no es, vamos, es decir, yo empiezo a trabajar con esto prácticamente desde que salió en noviembre. Esto salió en noviembre de 2022, ChatGPT, la versión pública, pues. Entonces yo empiezo a trabajar con esto por ahí de diciembre, finales de diciembre, principios de enero de 2023 ya, y ha habido un cambio tremendo, grandísimo. Es decir, lo que tú pudiste haber recibido como respuesta a principios del año pasado, o sea, hace apenas 11 meses, 12 meses, es muy diferente a lo que estamos recibiendo hoy como respuesta. Entonces, aquí esto está evolucionando muy rápido. A lo que quiero llegar es que hay sesgos. Aunque hayan sido reducidos a partir de esos procesos de calibración, eso no los reduce del todo y eso no los elimina del todo. Sobre todo cuando empezamos a jugar con algunos parámetros de los modelos fundacionales. Es decir, ¿se acuerdan que les decía que va construyendo palabra por palabra de acuerdo con la probabilidad asociada al sentido de lo que yo le había dicho inicialmente? Bueno, hay una serie de parámetros, el top K y top T, perdón, que nos permiten entonces jugar con esto. Y entonces le puedo decir, ¿sabes qué? Quiero que sea muy poca la variación o quiero que sea mucha la variación. Si es poca la variación, entonces cae más dentro de lo esperado. Y si es mucha la variación, entonces cae menos dentro de lo esperado. La inteligencia, es decir, ¿qué quiere decir esto? Que la inteligencia artificial puede ser más o menos creativa o estar más o menos sujeta a estas salvaguardas, estos rieles que se dice a veces, que tratan de reducir estos sesgos. Pero los sesgos están, ¿eh? Ojo, no han desaparecido. Y luego, estas calibraciones no parten de la nada, son dispositivos sociotécnicos. Estoy aquí haciendo referencia a una línea de investigación, una línea teórica, que es la construcción social de la tecnología, donde está Howard Hughes, está Trevor Pinch y otros autores, que nos hablan desde hace muchos años en términos de que todo dispositivo tecnológico no es creado en el vacío, sino que porta dentro de sí una serie de aspectos humanos y culturales y sociales que le son intrínsecos. Por lo tanto, no se habla de dispositivos tecnológicos, se habla de dispositivos sociotécnicos. Muy bien. Entonces, si partimos desde los estudios EST y de esta visión de la construcción social de la tecnología, podemos entender entonces que hay una serie de sesgos adicionales, digamos, una nueva capa de sesgos en estos procesos de calibración que tienen que ver simplemente tan fácil como la cultura y la cosmovisión de quien está haciendo estos ajustes. Son personas que tienen una visión particular del mundo. Es decir, la mayor parte, y estos son resultados de otros estudios, si la mayor parte son hombres, la mayor parte son blancos, la mayor parte son educados en niveles educativos superiores, es decir, pasaron por la universidad, y la mayor parte viven en países dentro del llamado norte global, eso te da una visión particular del mundo. Entonces, quienes realizan esas calibraciones son personas así, pues, no son cualquier otra visión, sino esa visión en particular la que está entrando en operación en cómo están ocurriendo estos ajustes algorítmicos. Luego sumen a eso los intereses corporativos y las influencias ideológicas que parten de lo anterior. Entonces, todo lo que habíamos estudiado antes en las ciencias sociales en términos de la sociología de la producción del mensaje, por ejemplo, entra acá desde una nueva dimensión. Quizás no con los actores con los que estábamos acostumbrados a trabajar ideología, pero sí, la sociología de la producción del mensaje, pero sí con nuevos actores que claro que influyen. Insisto, si lo cruzamos con esta otra línea, que es la construcción social de la tecnología, y nos permite entender entonces por qué es que estos sistemas nos responden lo que nos responden. Este chiste, déjenme les platico la historia de este chiste. Entré a Bart y le pedí, oye, dame chistes sobre la inteligencia artificial generativa. Y empezó a generarlos. Pum, 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 pum. Los primeros 7, 8 no me parecieron nada graciosos hasta que me habla de los conflictos de entrenamiento sin resolver
es que es un juego de palabras, esto se lo pedí en inglés, entonces son training issues, que hace referencia a los daddy issues y a los mommy issues, que son un chiste recurrente en algunas versiones de terapia. Bueno, entonces me genera esa idea, voy con esa idea y le pido a Leonardo, que es un sistema de inteligencia artificial generativa de imágenes, que me haga entonces una imagen de Freud que está dándole tratamiento a este robot, y yo le puse ahí nada más el chat, el logo del chat GPT al logo. Es el chiste, vamos, es decir, lo que estamos viendo es el resultado de una interacción entre mi agencia, mi capacidad de traducir en primer lugar, determinar qué es gracioso o no, qué me pareció a mí gracioso o no. Tengo evidente, es un humor muy nerd, pues. O sea, hay que ser muy nerd para reírse en esto. Vamos, perdón, pues, si no a todo el mundo le causó gracia. Entonces, más allá de la nerdez, luego tuve que poner en operación mi capacidad de agencia para traducir eso en una imagen y luego pedirle al sistema de inteligencia artificial que me genere esa imagen y luego conjuntar esa idea que me había dado originalmente ChatGPT con la imagen y traérselas en este momento. Y esto es el futuro, ¿eh? Esto es el futuro, es decir, hay una serie de preocupaciones en términos de los efectos que puede tener la inteligencia artificial. ¡Ay, vamos a quedarnos sin trabajo! ¡Ay, nos van a correr a los profes! ¡Ay, nos van a correr! No necesariamente. Lo que podemos observar en este caso en particular es una interacción en la que, insisto, a ver, todo esto parte de mi agencia, todo esto parte de mi capacidad, entonces, de plantear una solicitud, hacer una petición y generar esto desde mi propia agencia. Entonces, pues ya saben a qué escuela me estoy yo asumiendo en este conflicto entre la estructura y la agencia. Vamos a hablar entonces un poco de cómo todo esto tiene algunas posibilidades de uso en los entornos educativos. Me encanta este diagrama de flujo. Ahí está la fuente, es liberada bajo Creative Commons y pide su reconocimiento de autoría. Ya estoy cumpliendo yo con esta petición. Ahí les va. Es un diagrama de flujo que nos permite entonces determinar cuándo puedo y cuándo no puedo usar ChatGPT. Primera pregunta, primer punto de disyuntiva. ¿Me importa que el resultado sea verdadero? Si la respuesta es no, adelante, usen ChatGPT, no hay ningún problema. Si no te importa que el resultado sea necesariamente verdadero. Si sí te importa que el resultado sea verdadero, espérame, hay un segundo punto de disyuntiva acá en este diagrama de flujo y va en relación con lo siguiente. Tengo yo la experiencia, el conocimiento, llamado expertise, para poder validar eso que me está arrojando el sistema de inteligencia artificial. Si la respuesta es sí, si sí tengo ese conocimiento, si sí tengo esta expertise, si sí tengo esa capacidad para poder discernir entonces, evaluar esto que me está dando la inteligencia artificial, ok, muy bien, asumo yo la responsabilidad, porque yo desde mi capacidad de agencia estoy decidiendo qué uso y qué no uso, y si lo uso o no entonces. Entonces, vamos, se puede usar ChatGPT. Si no, no. Y probablemente no es el caso de estudiantes de posgrado, estudiantes de doctorado, pero sí de estudiantes de licenciatura. Y vamos, si están haciendo un doctorado, el 95%, tiene el 95% de probabilidad de terminar, iba a decir como yo, no, terminar dando clases, era lo que realmente quería yo decir. Terminar dando clases. Entonces, esto es algo que son decisiones, pues, y es información que debemos dar a nuestros estudiantes en términos de, profe, ¿qué hago con la inteligencia artificial? Si es que acaso te lo pregunta, porque de que lo están usando, eso ni duda te quepa. Bueno, el punto es el punto es que quienes están en licenciatura, pues por primera vez están llevando un curso como, no sé, Fundamentos Socioantropológicos de la Comunicación, o por primera vez están llevando cursos como Teorías de la Comunicación de Masas. Nunca han visto antes qué es la teoría de la espiral del silencio. Nunca antes han leído a Giddens, no han leído, vamos, una serie de autores que no conocen. Entonces van y le preguntan al ChatGPT, y ChatGPT avienta algo que puede ser más o menos preciso, pero no tienen muchas veces nuestros estudiantes esta capacidad para poder entonces evaluar si lo que les está dando ChatGPT es correcto o no. Okay, entonces, este es un punto importante que creo que nos da una base para la toma de decisiones y para hablar entonces
de un uso responsable de la inteligencia artificial. Ahora, súmenle lo que yo ya les había dicho sobre los posibles sesgos en términos de religión, en términos de género, etnia, etcétera, etcétera, pues el asunto se complica, como pueden ustedes ver. Ahora, esto no quiere decir que no sirva para nada, no estoy diciendo eso, simplemente que tengamos cuidado y que evaluemos y que seamos conscientes de dónde viene todo esto que estamos usando. Nuevamente, a ver, las respuestas no las está generando de la nada. Son el proceso de síntesis y de conexión semántica con esas unidades que parten del prompt que yo le di inicialmente asociado al corpus de entrenamiento que tuve. Y entonces por eso es que yo digo que es un corpus cultural. Y entonces la inteligencia artificial se convierte en una mediación. Así como Jesús Martín Barbero nos había dicho que es una mediación, aquí tenemos una auténtica mediación, lo cual me tiene muy emocionado porque es lo que estoy escribiendo en este momento. ¿Cómo entonces es que la inteligencia artificial generativa puede ser considerada como una mediación cultural? Es otro punto que espero que ustedes puedan leer. Espero antes de que termine el año, cuando salga publicado esto tentativamente. Muy bien, ¿cómo funciona esto? Bueno, ¿cómo sí sirve y cómo sí nos puede ser de utilidad? Una vez que ya somos conscientes de todas las posibilidades y todo el proceso, entonces cuando hemos entendido cómo funciona esto y cómo aprendió, cómo fue entrenado y de dónde vienen y los sesgos en su entrenamiento. Muy bien. Como yo se los había ya dicho, la inteligencia artificial en nuestra interacción, tiene una interfase, le proporcionamos un prompt, escribimos algo. Esto se conoce como un prompt. Para que las salidas sean precisas, nuestro prompt tiene que ser muy claro, muy concreto, muy conciso y escrito de la manera más objetiva, porque va a construir la salida a partir de lo que nosotros le pongamos ahí. Entonces, debemos cuidar muchísimo esto en la construcción de nuestros prompts. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos sobre esto. No sé si a alguien le haga sentido esto. Quiero el marco teórico para una tesis de doctorado, ChatGPT. La quiero en 2 horas y no en los 2 años que se supone que me tardo en hacer esto. Entonces, estoy aquí trabajando categorías que son las que ya tengo muchos años de estar trabajando, como escucharon en mi presentación, identidad, masculinidades, etc. Entonces, aquí le estoy pidiendo más o menos un marco teórico y además le digo hasta la estructura y le digo más o menos qué es lo que tiene que tener ahí en este prompt. Es un prompt largo, si se dan cuenta, es un prompt más o menos complejo en el que yo le doy entonces las instrucciones y yo, lleno de ilusión, le digo, ahora sí va a salir mi marco teórico. Pues no, no puedo, me dice. Esa es la respuesta del ChatGPT. Dice, no es práctico en este formato de respuesta. No es que no sea práctico, lo que pasa es que está limitado. ChatGPT, como se los decía, está limitado en la cantidad de palabras que genera a un máximo de un par de cuartillas, ¿no? No puede procesar más de eso. Insisto, en la versión gratis, esto es la versión gratis, la versión de paga es otra cosa y sí crece a un aproximado de unas 8,000 palabras, más o menos, lo cual pues ya está más respetable. Bueno, el punto es este. Me dice que no puede. Me dice que no puede. Y una vez que me dice que no puede, no me deja ir. Es decir, mira, y me sugiere, mira, en todo caso, podrías tú empezar a investigar estos subtemas. Y, por ejemplo, cuando me dijiste que había que definir identidad, pues te sugiero que que busques aspectos psicológicos, sociológicos y filosóficos de la identidad. Eh, lo cual tiene sentido, es decir, ciertamente la mayor parte de los autores que trabajan identidad lo hacen desde esas tres perspectivas. Y luego, cuando le digo que haga un desarrollo histórico del concepto de identidad, bueno, la evolución de la noción, las principales influencias desde estas tres perspectivas, etcétera, etcétera. No sé si se dieron cuenta en el prompt que yo le puse que me atreví a pedirle que me lo pusiera en APA. Por supuesto que no lo hizo y simplemente dice, bueno, cuando ya lo tengas, aquí pones el APA, ¿eh? No se te vaya a olvidar. Bueno, muy bien. Segundo intento. Segundo intento. Le digo, a ver, ok, está bien, no me lo vas a hacer. Todas mis ilusiones en ese momento que habían ya caído por el piso, las trato de levantar nuevamente. A ver, bueno, por lo menos dame las fuentes, dame las referencias, dame cuáles son las referencias que desde las ciencias sociales y a partir de la década de 1960 serán las más relevantes para que yo construya la noción de la identidad. Te pido además que por favor me muestres autores también en Iberoamérica
acuérdense, hay que situar nuestros marcos teóricos, es decir, no solo la revisión de lo que los autores anglosajones, centroeuropeos, etcétera, etcétera, están publicando, sino también revisar qué es lo que en América Latina se ha hecho, Iberoamérica, etcétera, etcétera. Y le estoy pidiendo no más 20 referencias. Y ahora sí, por favorcito, dame la cena. Bueno, ahí está. No te puedo dar en APA. No puedo, lo siento mucho, lo vas a tener que hacer tú. Sin embargo, sí te puedo dar estas sugerencias para que tú las revises. Y entonces ahí está Erickson, está Piaget, que nos dan abordajes muy desde el desarrollo psicológico de la identidad. No es exactamente lo que yo quería, pero no está mal, no está mal echarle un ojo a Erickson y a Piaget sobre el desarrollo psicológico de la identidad. Luego, me sugiere ahí a Taylor, que es una aproximación desde la filosofía ética. Igual tampoco es exactamente lo que yo necesitaba para un abordaje desde las ciencias sociales, pero bueno, ahí está. Las obras ya las chequé, si sí existen, sí existen, estas tres sí existen, estas otras también existen, pero aquí empezamos con algunos problemas. Aquí hay algunas broncas en términos de el encuadre que yo le puedo dar desde las ciencias sociales y lo que me está sugiriendo acá. Entonces, el de Giddens, pues no es que no sea bueno, pues, pero para trabajar identidad es mucho mejor el libro de modernidad e identidad del yo. Es decir, sí está en la constitución de la sociedad, sí está ahí en la teoría de la estructuración, pero está de manera muy marginal. El grueso del abordaje de Giddens sobre identidad está en la modernidad e identidad del yo. Y luego empiezo a ver estos trabajos, híjole, como que, híjole, algunos más o menos, otros están en aspectos demasiado específicos, la identidad de los migrantes. Luego ahí sí donde la riega es en la aportación en identidad y modernidad en América Latina. Sí existe el libro, pero no es de Homero Cuevas, es de Jorge Larraín. Y en fin, ahí sigue, pues. Me da los 20 que yo le pedí, sí, me da los 20 que yo le pedí, pero no, igual con Bauman. Me sugiere la modernidad líquida. No, Bauman tiene un libro en el que trata, concretamente es una entrevista que le hacen, y lo único de lo que habla es de identidad. Entonces, no le atina, no le acaba de pegar. No es que no me sirvan, pues. Y ahí es uno que sí no existe, ¿eh? Ese de cultura y modernidad en América, ese sí no existe. Entonces, ojo, aguas, ahí hay problemas. Y luego, ese de Julia Kristeva, el de Strangers to Observe, es mucho más claro el planteamiento que hace todo. En fin, es decir, ¿por qué puedo determinar todo esto? ¿Por qué les puedo decir esto? Porque tengo más de 10 años trabajando el concepto de identidad y ya me sé más o menos por dónde va y ya tengo una cierta idea de cuáles son los libros fundamentales para el tratamiento de la identidad. Y es justamente ese el punto en el que estaba planteado en el diagrama de flujo. Es decir, imagínate, nunca has trabajado la identidad, nunca has trabajado esta categoría y de repente llegas y le preguntas esto, híjole, pues vas a perder un chorro de tiempo y no vas a llegar a las obras más relevantes, más representativas de la categoría. No te lo está dando, no así, no como lo necesitamos. Entonces, ojo con esto, es un asunto importante para reflexionar en este uso responsable que estemos haciendo de la inteligencia artificial. Ay, el estado del arte. Vamos a hacer el estado del arte, ¿sale? Hacemos el estado del arte con el chat GPT. Vientos, perfecto. Bueno, como en el estado del arte, vamos a cruzarlo con esta categoría que es la masculinidad positiva, los espacios mediáticos, los redes sociodigitales. 5 años, por favor, ya sabes que me van a regresar si son más viejos de 5 años. Entonces, entre 2023 y 2018. Y porfis, en Iberoamérica, si se puede, en APA, mejor. Y me arroja esto. Bien, esto fue en Barth todavía, ¿eh? Ojo, esto ya no existe, esta interfase ya no existe. Barth ya migró a Gemini. Entonces, esto que yo les estoy mostrando es de hace 2 semanas. La semana pasada, por ahí del martes, miércoles, hubo la migración. Entonces, esto ya no es así. Bueno, el punto es este. Ninguno existe. Bien mono me lo había separado por años y bien bonitos, pero empiezas a ver las revistas. Caray, ¿por qué no conozco esta revista? ¿Por qué no me suena esta revista? Y aunque algunas sí existan, por ejemplo, Comunicación y Sociedad o la Revista Mexicana de Ciencias Políticas Sociales sí existen, no existen esos trabajos ahí, no existen estas personas que hayan hecho estas publicaciones ahí. Es decir, a ver,
rompamos de una vez el corazón de nuestros tesistas, nuestros tesistas. No sirve para hacer estados del arte. Y así como que para hacer el marco teórico, híjole, como que tampoco nos ayuda gran cosa. Perdón, perdón que le rompa yo el corazón en este momento. Esto último es lo que se conoce como alucinaciones. Es decir, es una falta de correspondencia en la salida en relación con la petición que habíamos hecho originalmente y lo que se encuentra en la base de datos generada en este modelo fundacional. Eso es una alucinación. Los sistemas de inteligencia artificial generativos están programados para construir lo que puedan desde lo que tienen, más o menos como cuando hacemos trabajo de campo nosotros. Bueno, más o menos algo parecido, pero vamos, nosotros somos conscientes de lo que se puede hacer y lo que no podemos hacer. Y cuando no tenemos datos, sabemos que debemos decir, no tengo datos. Los sistemas de inteligencia artificial como están funcionando todavía en la actualidad y concretamente ChatGPT no te dice muchas veces que no lo puede hacer. Y entonces empieza a conectar lo que puede con lo que tiene y genera entonces esas alucinaciones. Vamos, eso es obvio, nomás para que no lo pasemos por alto. No podemos confiar en todas las respuestas que nos brindan estos sistemas. Este modelo de Luis Codina me gusta muchísimo porque nos plantea la manera en la cual podemos hacer un uso realmente ético, realmente responsable de la inteligencia artificial. Si como estudiantes ponemos una petición y obtenemos una salida, como ya habíamos dicho, lo primero que tenemos que hacer es verificarla, checar que realmente sea cierto esto que estamos obteniendo. Luego se pone bien padre esto porque empezamos a fundamentar, buscamos las fuentes que nos permiten entonces sustentar esto, ampliar la salida que nos da la inteligencia artificial, de tal manera que profundicemos y que ampliemos entonces, y vamos, este sí es un uso responsable y ético de la inteligencia artificial. Pero fíjense todo lo que implica de parte nuestra. Es decir, no es nada más pedírselo y a ver qué me da y yo confiar en que me está dando algo que es cuando no necesariamente es correcto o no necesariamente es lo más pertinente o lo más oportuno, etcétera, etcétera. Entonces, me encanta este modelo de Luis Codina, porque nos lleva a cómo convertir lo que en otros espacios es percibido como una amenaza en lo que realmente es una herramienta. Una herramienta que cuando conocemos su contexto, conocemos su funcionamiento básico, sabemos cuáles son sus limitaciones, realmente puede ser muy útil para ahorrar tiempo y entonces ser más eficaces en nuestro trabajo y acabar el doctorado en los 3 años que nos piden. Vamos a pasar a la parte final de la plática. Vamos a hablar un poquito sobre diseños de prompts. Hay distintos tipos. En términos generales, son familias que se conocen como patrones, patterns, es decir, son patrones de prompts. Entonces, les voy a mostrar aquí estos, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar estos primeros 5 patrones de prompts. Algunos son muy sencillos, son muy básicos, seguramente ya los han utilizado y hay otros que son mucho más complejos y espero que les sean de utilidad. Muy bien, vamos. Pregunta-respuesta. Como su nombre lo dice, aquí yo le planteo una pregunta y checo cuál es la respuesta. Yo infiero entonces que ChatGPT tuvo suficientes elementos, unidades de entrenamiento en términos a la teoría de la espiral del silencio de Noel Newman, me la identifica bien y sí, vamos, una vez que yo reviso la salida, sí, por ahí va, la teoría de la espiral del silencio, efectivamente, por ahí va. El patrón es este, entonces, pregunto y obtengo una respuesta. Otra manera en la que yo puedo obtener información es completando frases, como en este ejemplo. Algunas de las principales nociones en torno a la teoría de la agenda setting son, ¿cuáles? Y entonces me responde. Entonces, y sí, también está bien, más o menos ahí la lleva. Entonces, en términos de agenda setting, sí, por ahí son algunos de los asuntos que se han trabajado y son algunos de sus preceptos básicos. No estoy poniendo todas las respuestas ahorita. En este otro, híjole, está bien interesante, está bien padre porque nos permite, eso es un prompt bastante más complejo. Ese es un prompt, el patrón se llama seguimiento de instrucciones, pero si ustedes se dan cuenta, ahorita voy a leerlo, en realidad es un programa, es un pequeño programa. Digo, necesito
que me ayudes a repasar los conceptos más importantes que plantean, digamos que estoy llevando semiótica, ¿ok? Estoy llevando semiótica y estuvimos trabajando a Barr, Saussure, Bachin y Eco en términos de la teoría de los signos, ¿ok? Entonces le digo, vamos a estudiar, ayúdame a estudiar, ¿ok? Entonces le digo, ¿sabes qué? Me vas a hacer una pregunta a la vez sobre cada uno de estos autores en este contexto de la semiótica. Vas a esperar a que yo te responda. Luego, después de que yo te responda, me vas a decir si mi respuesta es correcta o no. Y me vas a seguir haciendo preguntas sobre esto hasta que yo te diga basta. Cuando yo te diga basta, entonces vas a mostrar mi calificación en una escala del 1 al 10 en relación con la precisión de mi respuesta. Es un programa, esto es un algoritmo, ¿eh? Uno de los grandes potencialidades de los sistemas de inteligencia artificial generativa, concretamente los LLMs, es que son capaces hoy en día de seguir una secuencia como esta y de seguir un algoritmo como esto para, por ejemplo, en este caso, ayudarme a estudiar. Y aquí sí les voy a mostrar todo lo que me respondió. Bien, bien mono. Sí, claro, empecemos. Empecemos con una pregunta sobre Saussure y su contribución. ¿Cuál es el concepto fundamental de este autor en relación con los signos lingüísticos? Y ahí le contesto. Y la arbitrariedad, y el signo lingüístico, y el significante, y el significado, etcétera, etcétera. Y entonces me responde, vientos, perfecto. Sí, efectivamente, la arbitrariedad del signo es muy importante en Saussure. Pero fíjense, yo hablé acá, yo introduje esto del significante y el significado, y era cuando yo les decía, aguas porque lo que yo le ponga determina lo que me va a poner después. Como yo le puse lo del significante y el significado, me dice, a ver, papacito, a ver si usted lo sabes, a ver, explícame eso. Y entonces ya le explico ahí la diferencia entre la arbitrariedad y la iconicidad y el significante y el significado en los signos lingüísticos. Ahí se lo pongo. Muy bien. Bien, perfecto, muy bien. Ahora vamos a hablar de Roland Barthes y vamos a hablar del signo y sus niveles de significación, la denotación y la connotación. Muy bien. Para no ser muy largo el ejemplo, en este momento digo basta. Acuérdense, era la palabra clave en el pequeño algoritmo que yo diseñé en ese prompt. Cuando yo decía basta, entonces ChatGPT debía evaluarme y debía darme una calificación. ¿Se acuerdan? Muy bien, dice. Gracias por participar. Muy bien, te has desenvuelto muy bien. Fíjense, me hace una síntesis incluso de lo que estuvimos trabajando. Estuvimos revisando Saussure, la diferencia entre arbitrariedad y conicidad en la semiótica, etcétera, etcétera. Y luego me dice que me da 9. ¿Cómo fregado? Oye, si yo te contesté bien. Bueno, aquí el pequeño obsesivo compulsivo que llevo dentro, por supuesto que se indigna, pero bueno, es lo que me pone, me pone 9. Sin embargo, me invita a que yo regrese cuando lo necesite. Si se dan cuenta, esto nos habla sobre el potencial que tiene este sistema. Ahora, evidentemente, si vamos a ponerle esto a nuestros estudiantes, primero lo tenemos que probar nosotros y checar que esté jalando bien. Es decir, tenemos que jugar un rato con estos algoritmos y una vez que hemos checado que funciona más o menos bien y que después de 3 o 4 regeneraciones de la respuesta lo sigue haciendo bien, recordando que ChatGPT tiene un botoncito ahí de regenerar, regenerar. Si lo sigue haciendo bien, se lo podemos soltar entonces a nuestros estudiantes, nuestros estudiantes, y entonces que aprendan y que estudien sobre este concepto. Es decir, son temas muy generales, son temas sobre los que hay muchas unidades de sentido, sobre los que seguramente se entrenó muy bien, y aquí no hay tanto problema. Entonces, aquí puede ser de utilidad este uso de la inteligencia artificial para en nuestros entornos educativos. Este otro patrón, quiero decirles que ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. En los primeros meses, por ahí de enero, febrero, marzo del año pasado, funcionaba maravillosamente bien. Y esto que les voy a presentar a continuación fue hecho en ese entonces. Hoy en día, los algoritmos ya fueron calibrados de tal manera que este patrón ya cuesta cada vez más trabajo obtenerlo. Entonces sí debo decir que ya que cada vez es más difícil obtenerlo. En fin, vamos a ver a lo que va. Le pedimos a la inteligencia artificial que hable como un personaje en particular. En este caso, que hable como Freire, ¿ok? Entonces le pido que me narre cuáles fueron sus vivencias personales y que me hable como Freire en primera persona en torno a sus planteamientos sobre educación. O sea, si ustedes han leído a Freire, pues la mayor parte de quienes lo hemos leído somos fans, nos convertimos automáticamente en fans de Freire por sus planteamientos y el potencial transformador que ubica en la educación. Entonces, vamos, ustedes pueden reconocer en esta respuesta cómo, y nos habla de cómo sus vivencias personales influyeron ahí en Brasil.
y nos habla de su nacimiento, una familia humilde y que observó las desigualdades, fíjate, en primera persona, su primer contacto con la educación, lo que aprendió y lo que vio como una, llama aquí la pedagogía bancaria. O sea, si han leído a Freire, son cosas que, vamos, Freire sí por ahí ha planteado, por lo cual podemos inferir que en el corpus de entrenamiento, por ahí se le atravesaron algunos documentos sobre Freire o de Freire. Y luego de las comunidades marginadas y todo eso lo combina y entonces la interacción y la capacidad de emancipación del conocimiento, que es claro, es lo que, pero vean el formato, es decir, más allá de lo que me está diciendo, que sí corresponde con lo que Freire hubiera dicho, me lo dice, o me lo decía por lo menos, como Freire me lo hubiera dicho. Insisto, vuelvo a decir esto, si ustedes van ahorita al ChatGPT, el 3.5, vas a tener que pedir que te lo regenere unas 2 o 3 veces para que más o menos te acerque a esto. Y no lo he hecho, la verdad, con el Gemini. No sé si todavía jala, pero todavía hasta principio de la semana pasada todavía funcionaba en Bard, que Bard, insisto, ya no existe, ahora es Gemini. Entonces tengo que probarlo con Gemini a ver si todavía jala. Pero no sé, francamente no lo he hecho, no he tenido tiempo. Pero bueno, ahí está, en fin. Imagínense ustedes que luego me puse a jugar con. Soy bien, como ya lo dijo Rebeca, soy muy cinéfilo y muy aficionado a la ciencia ficción. Una de mis películas clave en mi formación cinéfila es Aliens. Entonces, Alien, le pido que me hable como el xenomorfo de Alien. Y es genial porque me empieza a dar el. Sí, yo soy. Y hace los crujidos como si estuviera hablando. Sí, es maravilloso lo que hizo. En fin, ahí está. ¿Por qué? Porque no funciona ya. Esto no lo sé de cierto, pero yo infiero lo siguiente, yo sospecho lo siguiente, es una hipótesis, un supuesto, nada más. Había un montón de abusos, es decir, tú le podías decir a ChatGPT, háblame como una persona racista. ¿Qué me diría una persona racista en relación con la migración? Y entonces un montón de gente abusó de esto, y porque así lo decía, y entonces no había todavía las salvaguardas, no estaba en la calibración, y había un montón de gente que generaba entonces salidas de la inteligencia artificial a partir de este tipo de representaciones. Pero bueno, entonces yo supongo que por eso lo ajustaron y por eso lo calibraron de esa manera. Pero antes sí lo hacía. Bueno, punto. Cambiamos. Este otro patrón se llama patrón de pocos ejemplos. En español no me convence la traducción. El original es Few Shot Pattern. Esta es una maravilla. Es una maravilla porque me permite hacer un mini entrenamiento a la inteligencia artificial. Y fíjense, funciona de esta manera. Evidentemente es algo con lo que yo he trabajado, que es la masculinidad, y funciona de esta forma. Este es el prompt, ¿eh? Todo esto es el prompt. Yo le doy varios ejemplos y yo le digo en cada uno de los ejemplos si es masculinidad positiva o hegemónica, ¿ok? Entonces ahí están las expresiones y ahí están las formas en las cuales debe ser evaluado cada expresión. Primero, tanto hombres como mujeres deben tener las mismas oportunidades laborales, es masculinidad positiva. Siguiente, un hombre siempre debe ser capaz de tener sexo, que es parte de las construcciones de la masculinidad hegemónica en términos de la virilidad. Siguiente, yo como hombre participo en las tareas del hogar, masculinidad positiva. Y luego para que, híjole, es bien susceptible a los patrones, evidentemente. Entonces, para que no sea positivo, negativo, aquí rompí un poco ese patrón. Y luego, yo como hombre participo en las tareas del hogar, lo cual es positivo. Y luego, tengo amigos con los que puedo expresar libremente mis sentimientos, que están bien masculinidad positiva. Y luego le pongo dos hegemónicas. Expresión, odio a una palabra que no voy a decir, que se refiere de manera despectiva a los hombres gay. Es un tipo de masculinidad hegemónica. Y luego, amo la velocidad, el peligro no me importa, que es uno de los indicadores de la masculinidad hegemónica. Y luego, ahora sí, llegamos a lo que yo quiero medir, lo que yo quiero que evalúe de manera autónoma ChatGPT. Un verdadero hombre debe saber cómo manejar herramientas mecánicas, tipo de masculinidad tradicional o hegemónica. Bueno, esto yo lo he probado por lo menos 10 veces y siempre ha funcionado bien. Mi colega Antonio Corona, a quien ya he mencionado, él hizo un código en Python para que se relacione con el API del chat GPT, para que haga un chorro de evaluaciones en este sentido en muy poco tiempo. Entonces, él me dice que también ha evaluado corpus de análisis grandísimos, varios miles de unidades de análisis. Vamos, esto sirve para hacer, o sea, lo que quiero llegar es, ¿para qué sirve esto? Sirve para hacer análisis de contenido de forma automatizada.
un poquito como lo que más o menos hacía el análisis de sentimiento, que lo hacía muy mal la inteligencia artificial y que cada vez es mejor, este sentiment analysis, que es usado para en aplicaciones de mercadotecnia y cosas así. Bueno, con esto pues, podemos hacer este pequeño mini entrenamiento con nuestras propias categorías y con nuestros propios corpus. Y si más o menos le saben al Python y conocen cómo se hace la interfase con el API del ChatGPT, hacer un análisis de contenido. Imagínense ustedes, no sé, 2, 3 mil frases. ¿Cuánto nos llevaría manualmente hacer eso a un ser humano? Chorro de tiempo, chorro de tiempo. Quizás una semana, dos, si no haces ninguna otra cosa. Esto con estos códigos lo haces en cuestión de 3, 4 minutos. Minutos. Y el API, por supuesto, no funciona con el que es gratis, tienes que pagarlo, pero me dice Antonio que te lo cobran baratísimo. Es decir, después de varios miles estas son unidades de sentido. Las unidades de sentido dentro de la inteligencia artificial se conocen como tokens. Bueno, te lo cobran por token. Y es baratísimo porque son fracciones de centavo de dólar por token. Entonces, después de haber hecho el análisis de varios corpus bien grandotes, bien chonchos que hizo Antonio, dice, no, hombre, Gabriel, me cobraron $2, $3, $4 por hacer esto, lo cual no es nada comparado con semanas de trabajo de manera manual. Claro que hay que checarlo, que hay que evaluarlo, hay que establecer una muestra probabilística para validar que las respuestas estén siendo dentro de lo esperado, pero hasta donde Antonio ha encontrado y hasta donde yo he podido ver, esto funciona muy, muy bien. En el ChatGPT 4.0 hay varios plugins que cuando pagas tienes acceso a esos plugins y hay un montón de plugins que te hacen un montón de cosas y una de ellas es justamente análisis de contenido, análisis de discurso, o sea, chorros de cosas que se pueden hacer acá. Hay muchos otros patrones que ya no me da tiempo, ya llevo una hora hablando, entonces lo que les voy a, pasar el dato es esto. Yo tomé un curso de inteligencia artificial, es prompt engineering, concretamente es el diseño de prompts para inteligencia artificial generativa, concretamente para ChatGPT. Tomé un curso el año pasado, mediados del año pasado. Entonces, cuando terminé el curso, dije yo, ahorita se los voy a mostrar, ahorita les voy a mostrar cuáles. Dije yo, híjole, qué maravilla, esto es una maravilla, o sea, tiene un potencial enorme en los entornos educativos. Entonces el resto de mis vacaciones, empecé esto a finales de junio, me la pasé pues todas mis vacaciones entre terminando el curso y haciendo este libro, que ahora les quiero regalar. Este libro es gratis, el libro solo se encuentra en formato digital, ahorita les voy a poner, preparen celulares, por favor, a ver, todo el mundo vaya sacando celular porque les voy a poner un código QR para que puedan descargar esto, ¿ok? Entonces, prepárense, vayan sacando celulares, sacamos celulares, tengan lista la aplicación, ahí entras a donde activas el código QR, ahorita va a aparecer el código QR, de dónde bajarlos. Mientras les muestro, estos son 19 patrones que yo estoy presentando acá, y en estos 19 patrones estoy haciendo ejemplos en cada uno de ellos relativos a la docencia, en mi área, perdón, si no son de comunicación, es muy fácil hacer la traducción de los ejemplos a cualquier otra área de las ciencias sociales. Entonces, ahí hay 19 patrones que podemos trabajar, algunos muy, 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 muy complejos, que generan salidas bien interesantes y bien útiles. Y ahora sí, ahí está. De ahí lo pueden descargar. Ahí es de donde se puede descargar este libro electrónico digital. No existe en formato impreso, solo existe en formato electrónico y es gratis. Y yo no monetizo nada, es decir, entran directo a mi blog y directo a mi blog de ahí generan esta descarga. Ahí está. Le voy a pasar a Rebeca esta presentación, a la doctora Rebeca Padilla. Entonces, si no alcanzaron a hacer ahorita la captura de pantalla hacer la toma del código QR, como sea, hablan con la doctora Rebeca Padilla. Ahorita terminando la presentación, se lo paso y por supuesto que tienen mi total autorización para utilizar esta presentación como ustedes quieran, en tanto me citen. Eso es todo, lo único que les pido. No tiene que ser en APA, pero como ustedes quieran, con que me citen. Consideraciones finales. A ver, esto no es ciencia ficción. Esto no es ciencia ficción. Es decir, híjole, cada vez que yo empiezo a hacer estos ensayos y estas prácticas
y esto que he hecho con los prompts de inteligencia artificial, me imagino que estoy en un libro de Isaac Asimov, me imagino que estoy platicando con Data, este personaje de Star Trek, o sea, pero no, esto ya está ahí. Y esto está ya teniendo profundas repercusiones en muchísimas áreas del quehacer humano, en todos sentidos. Por ejemplo, en área médica, ya se están haciendo diagnósticos, como se los decía yo al principio de la charla, diagnósticos tempranos en detección de cáncer y algunos otros padecimientos a partir de la identificación de patrones en imágenes computarizadas, con sus sesgos también, ¿eh? Por supuesto que aquí también hay sesgos. Porque, por ejemplo, en el área médica, el corpus de entrenamiento estuvo dado por quienes tienen una mayor probabilidad de tener acceso a estos sistemas de diagnóstico, que son personas blancas con dinero. Es decir, entonces, la inteligencia artificial hace muy buenos diagnósticos en personas blancas. No, y es mucho menos preciso en personas de raza negra, en hispanos, asiáticos, etcétera, etcétera. Ahora, vamos, estos sesgos no son nada más en los LLMs, están en todos lados. Mi sobrina es diseñadora gráfica, ella trabaja aquí en Monterrey, aquí cerquita de nosotros, y ya a finales del año pasado, en diciembre, su jefe le dijo, ¿sabes qué? Tu proyecto para enero, tu proyecto para el año que entra, va a ser hacer un proyecto de animación usando inteligencia artificial. Entonces ya está ahí y nuestros estudiantes, por supuesto que ya la están usando. No importa en qué nivel, si son de doctorado, de maestría o de licenciatura, claro que ya lo están usando. Yo no sé si lo están usando siempre con conciencia de lo que esto implica en términos de la responsabilidad y de la ética que ya hemos discutido, pero bueno, de que está ahí, ya está ahí. Hay empresas que están haciendo ya procesos de reclutamiento de personal para utilizando sistemas de inteligencia artificial, lo cual, híjole, tiene ahí una serie de implicaciones éticas tremendas. Sistemas de selección de candidatos, candidatas para préstamos bancarios también ya están pasando por acá. O sea, todo mundo ya lo está empezando a utilizar y aquellas organizaciones que no lo están usando se van a ver profundamente rezagadas, incluyendo las educativas, incluyendo nuestro propio quehacer en función de todo lo que podemos entonces ahorrar en términos de tiempo, esfuerzo, etcétera, etcétera, cuando sabemos usar esto de manera ética y responsable. Vamos, no sé cuántas veces más tengo que decir ético y responsable para que nos caiga el 20, pero entonces, como estudiantes, claro, por supuesto, espero que esto les haya sido de utilidad para saber hasta dónde sí, hasta dónde no. De ninguna manera es, no la usen, como hicieron en cierta universidad del centro del país, que no voy a nombrar, pero esto es real. No, vamos, para empezar, no hay manera de que prohíbas esto. Vamos, lo puedes prohibir, pero nadie te va a hacer caso y hay mil formas de sacarle la vuelta y no hay ningún validador de contenidos que nos diga esto es generado con inteligencia artificial. Es decir, sí existen, pues, pero tienen una probabilidad de error, el margen de error es como del 75-80%, o sea, es más seguro atinarle un volado a que uno de estos checadores te diga si un texto es generado o no con inteligencia artificial, sobre todo si son fragmentos cortos. Si son textos más largos puede ser, pero en fragmentos cortos olvídate. O sea, no hay forma de que chequemos, no hay forma de que chequemos de si fue generado o no con inteligencia artificial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues cambiar. ¿Cambiar qué? Nuestros modos de evaluación, cambiar nuestros sistemas de enseñanza irnos hacia prácticas y hacia modos de interactuar con nuestros estudiantes que vayan al conocimiento y que no vayan a la memorización, por ejemplo, y que no vayan hacia otras cuestiones que es muy fácil generar con inteligencia artificial. Así como antes era muy fácil hacerlo con el Rincón del Vago, ¿Se acuerdan del Rincón del Vago? No hay gran diferencia. Es decir, el problema no está en la tecnología, el problema está en nosotros, en cómo usamos la tecnología. Entonces, no sé si es urgente o no es urgente, esto es muy discutible. En todo caso, ahí está y se está usando y ya existe y cada quien sabe si le entra o no le entra, dependiendo de su propia agencia. Insisto, yo soy un fanático de esa categoría de las ciencias sociales. Pero si sí le van a entrar, hay algunos recursos interesantes. Esta es una introducción ahí a la inteligencia artificial. Este no lo conozco, no lo he tomado, está en Coursera. El que sí tomé es este. Ahí dice, 18 horas. Por supuesto que no me tardé 18 horas. Me tardé como 40 horas más o menos
porque cada vez que estaba yo viendo uno de los videos con uno de estos patrones de prompts, le ponía pausa, abría el chat GPT, hacía yo 5 ensayos, 5 experimentos, cerraba, regresaba. O sea, claro que no me tardé yo 18 horas, te digo, me tardé como 40 horas más o menos en completarlo. Y hasta donde sé, no es que le esté haciendo yo promoción a Coursera, hasta donde yo sé, si no necesitas la constancia, creo que te deja cubrir todos los contenidos, es decir, te deja avanzar todo y simplemente no te hace las evaluaciones y no te genera al final la constancia, pero pasas por todas las unidades de aprendizaje. Si sí quieres la constancia, igual, está bien barato, ¿eh? Me costó 500 pesos. O sea, realmente me pareció muy, muy accesible. Pero insisto, no es. Hay muchos otros. Y este curso en particular empieza a quedarse ya obsoleto en función con los cambios que está habiendo, con los que estamos observando en las versiones más recientes de la inteligencia artificial. Esto va rapidísimo. Esto es vamos, de una semana para otra, lo que antes ya teníamos por cierto y por conocido en Bard, ¡pum! Llega Gemini y ya es otro boleto. Entonces, vamos, ahí está. Muchas gracias, de veras, muchas gracias. Espero que esto les sea de utilidad y si hay alguna duda, comentario, lo que sea, pues me encantará interactuar con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Gabriel, por exponernos estas grandes líneas de algo tan complejo que a mí me queda muy claro que no es esta cosa tan sencilla de que le preguntamos y nos va a dar las cosas ya hechas, sino que tenemos nosotros primero que autoentrenarnos, nosotros reflexionar y entender cómo hacer un buen uso ético, pero también eficiente e intelectual, y que es algo imprescindible, no se puede negar. Si no nos ponemos a aprender esto junto con nuestros estudiantes, pues la alfabetización contemporánea nos quedamos como analfabetas. Bueno, entonces le doy la palabra a nuestros estudiantes y quien primero pregunta es el doctor Salvador. Adelante, vengo acá para que lo veas. Gabriel, pues muchísimas gracias por todo este compilado de tus aprendizajes que nos has compartido el día de hoy, tu generosidad que muchas veces nos la has demostrado. Muchísimas gracias por todo esto. Y tengo un par de preguntas. La primera es con relación a una publicación que hiciste hace unos días en tu propio Facebook y que me parece que sería otro patrón, te lo pregunto si es así, o otra manera de aprovechar ChatGPT, que tú nos compartiste un prompt para que nos ayude a revisar nuestra redacción, nuestra gramática, etcétera. Entonces, como también sobre algo que ya hemos producido, podemos pedirle al ChatGPT que lo revise, probablemente que profundice, no sé, que nos otorgue algunas sugerencias y bueno, pues que profundizaras un poquito en esa instrucción, sería una de las preguntas. Y la otra es si has explorado algunas propuestas que van enfocadas directamente a la investigación, o por lo menos así se presentan, como Richard Rabbit, que ayuda a revisar bibliografías o autores, por ejemplo, o algunas otras, y cuál ha sido tu experiencia en ellas. Claro que sí, gracias por la pregunta, por las preguntas, Salvador. Bueno, déjenme profundizar entonces un poquito sobre ese prompt que compartí en mi muro. El prompt es concretamente, es muy sencillo, el patrón se conoce, uno de los que ya les mencioné, que es el seguimiento de instrucciones. Le estoy diciendo que haga algo. Haz esto, elabora esto. A propósito, no tienen que pedirle por favor, ni darle las gracias. No es un ser consciente, no hay nadie detrás de esto, te lo puedes ahorrar. Es decir, si lo pides por favor y gracias, ChatGPT igual va a corresponder con una gran cortesía, pero no es necesario, no se va a ofender porque no es una conciencia. ¿Ok? Partamos de ese punto. Entonces le puedes decir, necesito que por favor revises la redacción y la ortografía del siguiente fragmento y que me digas si hay algún error, cuál es este. Y el fragmento es este, abres comillas, pones tu fragmento y cierras comillas. Es un prompt útil
Es un prompt que tiene algunas limitaciones y la principal limitación está en el máximo, en la capacidad máxima de procesamiento a la que podemos tener acceso en los formatos gratuitos. Y, insisto, esto se mide por unidades de sentido, que son los tokens. Tokens no es necesariamente igual a palabra, sino, híjole, aquí nuestros compas de semiótica están, pero así, ¡oh! Todo lo que habíamos estudiado de lingüística y del sentido por fin tiene una aplicación práctica. Entonces, está padrísimo. Un token es una unidad de sentido. Entonces, a veces, en algunas expresiones, un token es una palabra. A veces no es ni siquiera la palabra, es a lo mejor solamente la raíz de la palabra. Y a veces un token es una oración completa. Entonces, es ahí difícil de calcular, pero en términos generales es más o menos, híjole, como el equivalente a una cuartilla, lo que le podemos meter cada vez. Entonces, de cuartilla en cuartilla, ahí vas pidiéndole que te haga la corrección de tu redacción y ortografía. Como Salvador decía, sí, le puedes pedir también, sugiéreme alguna redacción alternativa a esta que estoy haciendo. Y entonces no solo te corrige redacción ortografía, sino que te corrige estilo también. Le puedes decir, quiero que sea redactado en un estilo académico, impersonal, etcétera, etcétera, que son, por ejemplo, en la generación de un marco teórico, y te corrige y lo hace bastante bien en términos de eso. De repente le fallan algunas veces, no siempre latina, y es ahí donde nosotros tenemos que entrar y vamos, checar todo eso. Y pues vamos, sobre esa primera parte de tu pregunta es eso. Hay muchos otros prompts que te pueden ayudar, por ejemplo, a hacer traducciones. También se pueden hacer. De hecho, los sistemas de traductores son de inteligencia artificial. Cada vez que entramos al traductor de Google, que cada vez lo hace mejor. Híjole, es el último artículo que estoy traduciendo para una publicación, la primera versión la traduje ahí y luego entré yo, le eché un ojo, híjole, de veras que tuve que cambiarle muy poquito. Ahorita ya se fue con una persona profesional que me está haciendo el proofreading, pero de entrada me ahorré el proofreading. Me lo estaban cobrando a peso la palabra. Perdón, la traducción me la cobraban a peso la palabra. El proofreading solo me están cobrando 28 centavos la palabra. O sea, para eso sirve la inteligencia artificial y es ahí donde se ahorra una lana en inteligencia artificial. Pero bueno, y luego me pregunta Salvador si yo he utilizado estos otros sistemas de inteligencia artificial específicamente orientados a la investigación. Rápidamente, no los conozco, no los he usado, lo tengo como pendiente, nomás que termine mi evaluación de la universidad de este año que cierra el viernes, y después del viernes le echo un ojo con todo gusto y platicamos, Salvador. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. También nosotros tenemos que entregar el viernes. ¿Otra pregunta? ¿Otro comentario? Adelante. Yo he visto que con mis estudiantes que cuando... Ay, disculpen. Gracias. Y yo he visto con algunos estudiantes que cuando le ponen, ¿me puedes hacer tal cosa, por favor? A veces se niega porque se le está dando la opción de hacerlo o no hacerlo. Entonces, yo le pregunto así como orden, pues dado que no va a seguir ningunos sentimientos. No sé qué LL me estén usando, pero nunca me ha pasado con ni lo que era BART, ni con ahora Gemini, ni con ChatGPT 3.5, nunca me ha pasado. Suena a troleo de parte de la inteligencia artificial. Y es que espérenme, déjenme, les digo algo. A ver, hay un chorro de gente que no sabe que muchas de estas inteligencias artificiales las tienes que usar directamente en su plataforma web. No hay apps que sean directos de estos sistemas, hasta ahora muy recientes, que tienen apenas como una semana y media. Y entonces entran a su dispositivo móvil y buscan ahí en la tienda de aplicaciones ChatGPT y se lo bajan el ChatGPT y no es cierto, no es directamente, no es una app del ChatGPT, son apps que otras personas hacen montadas en el modelo fundacional del ChatGPT, pero no es el auténtico ChatGPT. Entonces, yo me imagino que cuando les ha hecho eso, es alguna de estas opciones. Entonces, ojo, no hagan eso, porque no tienes ni idea de por dónde están pasando tus datos, ni quién rayos está bajando tu información. No, bajen apps de inteligencia artificial.
úsenla directamente en el sitio original de las personas y las entidades desarrolladoras. Eso es muy importante. Ojo con eso, porque entonces, si no, entonces ahí hay una mediación en la que tú no sabes qué están haciendo con tu información, ¿eh? Y si ya les diste tu nombre de usuario, cuenta de correo electrónico, etcétera, etcétera, te pueden llevar al baile ahí con robo de identidad. Ojo con eso, ¿eh? Mucho ojo con eso. Sería lo que pudiera responder. Muchas gracias. Adelante. Adelante. Una duda, doctor. Sobre esto que mencionaba del potencial de utilizarlo para el análisis de contenido, mi duda es un poco, bueno, si lo utilizamos con esa función y vamos a decir que busco publicar algo que se generó a partir de utilizar esta herramienta, me imagino que eso yo lo tendría que declarar en la parte de metodología y de análisis de datos, pero como si declarara, por ejemplo, que utilice Atlas D o de otra forma, o cómo sería. Bueno, gracias. Exactamente así es. Uno está éticamente y metodológicamente obligado a revelar el procedimiento que uno siguió, tanto en el levantamiento como en el procesamiento de los datos. Entonces, si hacemos un análisis de contenido utilizando estas herramientas, si lo hacemos así como yo lo hice con el chat GPT, es decir, con el formato del chat donde yo le doy prompt, o sea, olvídate, nunca vas a acabar, no se hace así. Se genera el código y una vez que generas el código en Python, lo pasas por el API de este sistema y entonces ya lo generas y entonces sí, vale la pena, pues. Entonces, ¿qué haría yo? Yo mandaría, no sé si a lo mejor nuestros estudiantes, nuestros estudiantes lo saben o no lo saben, cuando mandamos a publicar un trabajo, no solamente podemos mandar el texto de ese artículo terminado, sino que también podemos adjuntar en las plataformas de evaluación de las revistas nuestros datasets y algún otro elemento que sea importante. Bueno, yo haría eso. Yo subiría mi dataset para ser evaluado y yo además subiría el código para ser evaluado, de tal manera que haya total transparencia en de qué manera he obtenido yo esa información. Y por supuesto que hay que decirlo. Y nada más una cuestión, lo dijiste muy bien, así es como cuando usamos Atlas TI o cuando usamos NVivo o cualquier otro de estos sistemas, lo digo, pero no son autores y ChatGPT no se convierte en autor. Es decir, no esperes y ChatGPT, nomás porque lo corría ya, no, sino es solo la persona que haya hecho, quien sea el responsable, la persona responsable de la autoría del artículo. Es una herramienta y no ponemos como coautores a las herramientas todavía. Ay, muchas gracias. Yo tengo una pregunta, Gabriel. Si tú entraras ahorita a una maestría o un doctorado, ¿por dónde comenzarías para usar esta herramienta? Si yo estuviera empezando una maestría o un doctorado, ¿por dónde? Digamos, digamos que yo quisiera hacer un doctorado en etnografía musical. Es algo que me encantaría hacer, por ejemplo. Etnomusicología. Me encantaría hacer un posgrado, un doctorado en etnomusicología. No sé nada de etnomusicología, más que existe el campo y que publican cosas interesantísimas y que están recopilando productos culturales de muchas comunidades a lo largo del mundo. Es todo lo que sé. Bueno, ¿qué empezaría yo por hacer? Pedirle entonces a uno de estos sistemas que me haga entonces una definición de cuáles son las principales líneas que en los últimos años han sido trabajadas en torno a la etnomusicología. Yo no tengo ni idea de eso, ¿eh? Yo no sé cuáles son las principales líneas, ni corrientes, ni escuelas que han trabajado la etnomusicología. Quizás entraría yo además a la Wikipedia para darme una idea de qué viene por ahí, o sea, a ver, voy a ser completamente transparente. Yo cuando estoy estudiando una categoría por primera vez y nunca la he trabajado, primero voy a la Wikipedia y echo un ojo a ver qué hay, por dónde va el asunto, ya me doy una idea y entonces ya empiezo a refinar mis búsquedas en las fuentes académicas, en las fuentes científicas. Esto es básicamente lo mismo, sobre todo porque muchos de estos buscadores están empezando ya a incorporar estos sistemas de inteligencia artificial. Entonces, pues yo haría más o menos eso, Rebeca, y una vez que tenga yo identificadas las líneas, escogería alguna de estas líneas en la cual yo me sintiera
pues más identificado, más de acuerdo a lo que yo quisiera trabajar. Por ejemplo, concretamente, me encantaría trabajar el canto cardenche desde una perspectiva etnomusicológica. El canto cardenche es un canto popular que solo existe en la región Laguna, que es, hagan de cuenta, una mezcla entre blues y música popular mexicana, que es del siglo XX, es un producto cultural del siglo XX. Es interesantísimo, es fabuloso el canto cardenche. Y hay bien poquitos grupos que hagan todavía canto cardenche. Entonces, luego, a ver cuál de estas líneas conectaría entonces con el canto cardenche y las particularidades culturales de la región lagunera, etcétera, etcétera. Yo haría eso, Rebeca. Muchas gracias por tu respuesta. ¿Algún otro comentario o pregunta? Allá atrás. Solo comentarle que hasta hace 3 años, en Aguascalientes, en el municipio de San José Gracia, se hacía un festival que se llamaba Espíritu Nativo, que reunía a los principales cantores de canto cardenche. Es todo. ¡Oh! No sabía, gracias. No sabía. Gracias, gracias por el dato. Otra pregunta, Gabriel, antes de dejarte ir. Para preguntarte, ¿qué opinas tú de la responsabilidad que tenemos como usuarios con el entrenamiento de estos sistemas de inteligencia artificial? Tengo un amigo que en algún momento, voy a plantear la anécdota, ¿no? Para ilustrar la pregunta. Tuvo un moretón y entonces le preguntó al ChatGPT cómo curarse el moretón y le arrojó ahí algunas opciones. Fue él a la farmacia a comprar algunas de estas opciones y no la encontró. Pero la persona de la farmacia le sugirió otra. La compró, la usó y rápido se le bajó su moretón. Y entonces él sintió la responsabilidad de ir al ChatGPT y decirle al ChatGPT que con ese otro producto pues era bueno para curar los moretones, ¿no? Y decía él, es que si otra persona me pregunta, pues aquí va a haber otra opción, ¿no? ¿Qué opinas tú de esa tarea que tendríamos como usuarios de ayudar en el entrenamiento de los sistemas? Es muy buena pregunta, Chava, porque me permite precisar lo que explicaba yo al principio en términos del entrenamiento de los LLMs. Si se acuerdan, el primer punto es crear los algoritmos que van a dar lugar a este proceso de entrenamiento y de manera autónoma, enfrentados a ese corpus, generan lo que se conoce como un modelo fundacional. Todo eso es autónomo, ¿ok? Hasta ahí no hay intervención humana. Una vez que el modelo fundacional está establecido, ahí ya están todas las conexiones semánticas posibles que se pueden resolver a partir de el uso de un sistema de inteligencia artificial. Entonces, cuando yo le pregunto, dime cómo se me quita o cómo me curo un moretón, el sistema de inteligencia artificial tiene la capacidad suficiente a partir de este entrenamiento para relacionar el sentido, identificar en primer lugar el sentido de esto y luego conectarlo con lo que en ese corpus se ha relacionado con una solución a los moretones. Y es entonces ahí donde se genera la respuesta. Lo que le arrojó de respuesta entonces a tu colega fue así, ese fue el proceso. El punto está entonces en lo siguiente. Me reía tanto yo, porque yo hice lo mismo, pero de manera mucho más pedestre. Y bueno, concretamente entré a alburearme a la inteligencia artificial. No les voy a decir yo, para mantener un poquito de decoro de mi imagen, qué fue lo que les puse, pero me lo empecé a alburear. Y entonces le decía, después de albureármelo, y llega, después de estar yo muerto de la risa 10 minutos, digo, ok, bueno, para que nadie más te alburee sobre esto, te explico entonces. Esto hace relación con esto otro, lo cual entonces significa esto y por esto es un albur. Hay un doble sentido, ¿entendiste? Sí, sí, ya entendí, me quedó clarísimo. Ok, muy bien. Salgo, vuelvo a entrar, a ver si se acuerda. Le volví a poner el albur, otra vez cayó yo, nuevamente atacado de la risa 5 minutos. No te acuerdas. Oye, ¿te acuerdas que hace un momento te dije, discúlpame, es cierto, no sé qué? Bueno, salgo, vuelvo a entrar
Y no, porque no aprende así. La inteligencia artificial funciona a partir de los modelos fundacionales y nosotros no modificamos los modelos fundacionales, ¿ok? No modificamos y no agregamos información nueva sobre los modelos fundacionales. ¿Cómo le podemos ayudar? O sea, si Good Guy Gabriel quiere ayudarle a la inteligencia artificial, lo que tienes que hacer es evaluar la respuesta. ChatGPT concretamente tiene abajo una serie de pulgar arriba, pulgar abajo y el por qué. Entonces, tú le das ahí, si es una buena respuesta, dale pulgar arriba. Si es una mala respuesta, dale pulgar abajo. Y entonces te va a poner dos opciones. ¿Cuál de estas dos opciones es mejor, esta o esta otra? Y ahí le das tú cuál es la mejor opción. Y incluso puedes explicar por qué una opción es mejor que la otra en términos de lo que le pediste. Bueno, eso no pasa a los modelos fundacionales. Eso se va a las personas que realizan las calibraciones y los ajustes para el próximo modelo fundacional. Es decir, lo que nosotros estamos, es decir, todas las interacciones que tuvimos y todas manitas arriba, manitas abajo en el ChatGPT 3.5 sirvieron para que se afinara el ChatGPT 4.0, al que ya no tenemos acceso gratis. ¡Ojo! Nos están cobrando por algo que nosotros ayudamos a entrenar. Ojo con eso. Y lo mismo, todas las manitas arriba, manitas abajo que le dimos a Bart, ahora sirvieron para que Gemini funcione mejor, pero no era para que Bart aprendiera más. Entonces, no se desgasten, no se desgasten, no pierdan tiempo tratándole de explicar algo al chat GPT, hagan de cuenta como una persona funcionaria en algún proceso burocrático que tú le explicas por qué ese papel no puede ser y por qué no se lo puedes entregar y como sea te lo sigue pidiendo. Es lo mismo. Entonces, hay otras maneras de proceder. Ve con su jefe o mete una queja y entonces sí, va a cambiar. Pero si no, no te desgastes. Pero es muy buena la observación porque nos permite entonces reforzar cómo realmente funcionan estos sistemas. Sí, adelante. Tengo otra pregunta, doctor. ¿Usted conoce algún material que exista, pues, que pudiera utilizarse para explicar algunos de estos mismos como principios generales y como precauciones al utilizar estas herramientas para niños? Para niños, no. ¡Uy, qué buena idea! No lo conozco, pero la idea está padrísima. A ver, vamos a hacer una cosa, hazlo. Es decir, toma mi libro tiene una licencia Creative Commons y permite obras derivadas. Es decir, toma mi libro y convierte esos prompts que yo hice pensando en estudiantes de licenciatura de comunicación y conviértelos a ejemplos para niños de, no sé, el grado que tú quieras, el nivel, puede ser preescolar, básico, secundaria, como tú quieras. Y más fácil todavía, dile al chat GPT que convierta estos ejemplos que yo estoy dando en algo que pueda entender entonces un niño, recopílalo y entonces generas una obra derivada, nomás me citas a mí y eso es todo lo que pido. Y ya tienes tu propio libro, en el cual estás entonces generando prompts para niños con explicaciones para niños a partir de ejemplos y de explicaciones que niños del rango que tú hayas determinado pueda comprender. ¿Qué te parece? Muchas gracias. Al contrario. Sí, Estefanía está trabajando infancias, tecnologías, entonces muy buena idea. Si ya no hay ninguna otra pregunta o comentario, pues ya le agradecemos de corazón, Gabriel, divertidísima. Me voy a permitir leer no había olvidado su constancia, que le otorga en la Secretaría Técnica del posgrado en estas jornadas, y estaremos encantados de tenerte aquí en mayo en las jornadas del CONEI y la Universidad Autónoma de Aguascalientes a través de la maestría en Investigaciones Sociales y Humanísticas y el doctorado en Estudios Socioculturales otorga la presente constancia al doctor Gabriel Pérez Salazar.
por su valiosa participación como ponente en las 13 jornadas académicas del posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades. Reflexiones sobre el diseño de prompts para la IA generativa de LMS. Muchísimas gracias, estamos al pendiente, te lo enviamos por si hay algo que corregir para todas estas evaluaciones que también actúan como una inteligencia muy complicada y sus modelos fundacionales no aprenden rápidamente. Muchísimas gracias, Gabriel, que estés muy bien, saludos a tu familia y bueno, de parte de esta comunidad muy agradecidos por tu generosa contribución esta tarde. Gracias. Gracias a ustedes, excelente día, gracias por la invitación, nos vemos en mayo por allá, cuídense mucho. Chava, Rebeca, muchas gracias, hasta luego, abrazos. Nos vemos. Gracias. Por ir finalizando, agradecerles su presencia y su participación en esta mañana y recordarles que a las 4 de la tarde se reanudan las actividades.